Hola chicos, ¿cómo están? Hoy en día nos encontramos para nuestra primera lección de francés. Ustedes van a decirme en los comentarios si les gusta o no. Lamentablemente, como sabes, no recibí mi micrófono. Sigue bloqueado a la aduana, pero no es grave. Vamos a empezar con la primera lección de francés, la cortesía. Por nuestra lección vamos a empezar con lo más fácil, obvio. Entonces te escribe la palabra en francés, la traducción en español y abajo su pronunciación. Vamos a hablar un poco de eso, ¿ok? Empezamos con la palabra hola en francés se dice bonjour. Bonjour. Puedes ver que te puse una letra en rojo. La letra en rojo significa un sonido que no existe en español. O sea, en este ejemplo, el sonido j. Bonjour. Bonjour. A cualquier momento, pon pausa sobre esta video para repetir detrás de mí. Es como eso que vas a aprender muchísimo más rápido. Entonces, bonjour. Repite detrás de mí. Bonjour. Bonjour. Muy bien. Entonces vamos por lo siguiente ahora. La segunda palabra es la palabra gracias. En francés dice merci. Merci. Muchas personas piensan que es muy difícil de hacer el sonido R en francés, pero la verdad es que es muy cerca del sonido J en español. Merci. Merci. Si no sabes, piensa en tu cabeza que al hablar de la R hay una J. Merci. Merci. Repite. Merci. Vamos por lo siguiente, chicos. Después de merci, su respuesta, que es de nada. En francés, la traducción literal de rien. Se dice de rien. De rien. El sonido EN en francés se dice un. Un. Es un sonido que no existe en español. Es un sonido que se hace con la nariz. Un. De rien. De rien. Repite. De rien. De rien. Si la pronunciación exacta no te viene, es normal, no puede te venir al primer golpe. Pero no te preocupes. Más que tú vas a ver este video, más que tú vas a repetir, más que tú vas a saber hablar francés perfectamente. Vamos por lo siguiente. Para preguntar, por favor, hay dos maneras. Diciendo usted o tuteando. La primera, diciendo usted, se dice s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La letra B o V en español se dice B, se pronuncia B, pero en francés el V se dice V, s'il vous plaît, s'il vous plaît. El E a la fin no se pronuncia exactamente E como en español, se pronuncia s'il vous plaît, s'il vous plaît. Muy bien, vamos al siguiente. El siguiente es lo mismo, pero tuteando. Se dice s'il te plaît. S'il te plaît. El E que te puse en rojo, el primer E en la pronunciación, se dice E. E. Eso es un sonido tampoco que no existe en español. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Muy bien, vamos por lo siguiente. Para pedir disculpa, sé como en español. En español, a la palabra perdón, que es un poco más fuerte en sentido, entonces en francés dice pardon. Pardon. También el ON es un sonido que no existe en español. Es un sonido que se hace con la nariz. Repita. Pardon. Pardon. Muy bien. Pardon. Fácil, ¿no? Vamos por lo siguiente. A cualquier momento en esta video, si necesitas una pausa para repetir más, es bien, hazlo. Es como eso que vas a aprender mucho más rápido. Una otra manera de disculparse, tuteando, esta vez se dice excuse-moi. Excuse-moi. Un poco como excusas, la palabra excusas en español. Entonces es muy cerca. Excuse-moi. El U en francés se dice U. U también es un sonido que no existe en español. U, excuse-moi. Muy bien, vamos por lo siguiente. Esta vez lo mismo, pero diciendo usted. Excusez-moi. Excusez-moi. Es exacto lo mismo, solo que hay el sonido E a la fin de excuse. Excusez-moi. Muy bien, como eso aprendiste dos maneras, tuteando y diciendo usted, solo aprendiendo una manera. Es muy fácil, ¿ves? Solo hay que añadir un pequeño sonido. Excuse-moi para decir a tú y excusez-moi para decir a usted. Para decir buenas tardes en francés se dice bon après-midi.
Bon après-midi. Se pronuncia como si está escrito. Bon, simple. Après, solo imaginas que es una gota. Après, midi. Muy bien. Vamos por lo siguiente. Para decir buenas tardes hay dos maneras en francés. Una para saludar y una para despedirse. La primera para saludar se dice bonsoir. Bonsoir. Lo mismo, cuando tú ves O y N en francés, hace el sonido sonido con el nariz dentro. Bonsoir. Bonsoir. Repita. Vamos por lo siguiente. Buenas tardes para despedirse se dice bonne soirée. Bonne soirée. Como está escrito, se pronuncia de la misma manera. Si tú lees la letra en azul en español, se dice exactamente de la misma manera que en francés. Fácil, ¿no? Vamos por lo siguiente. Hasta pronto se dice à bientôt. À bientôt. Lo mismo, el sonido EN. À bientôt. À bientôt. Entonces, chicos, eso fue la primera lección de francés. Pronto tendré mi micrófono, pronto la calidad será mejor. Ojalá que la aduana me manda mi micrófono. Espero que les gustaron muchísimo. Díganme en los comentarios si les gustaron para que saco todo el curso de francés. Si te ayudé, ponme un like. Si tienes amigos que quieran aprender una otra idioma, compartiré. Entonces, les digo, a bientôt. A bientôt. Ciao.